Saludos cordiales. A continuación voy a exponer lo que vendría a ser el tema de investigación que voy a presentar, que es inteligencia emocional y rasgos de personalidad en pacientes drogodependientes adolescentes en tratamiento en Lima Metropolitana. En este caso, bueno, esta tesis es presentada por mí, Brenda Net Valdivia Flores, acompañado también de lo que vendría a ser el asesor magíster Juan José Sosa Herrera. Habiendo dicho esto, justamente es importante poder hablar sobre lo que vendría a ser la prevalencia justamente de esta problemática en la población. Y vamos a ver que justamente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos va a afirmar que mundialmente, a nivel mundial, uno de cada 17 habitantes han consumido alguna vez alguna sustancia psicoactiva. Y también cabe aclarar que justamente esto se ha ido incrementando un 23% en los últimos 10 años, además de que justamente 39,5 millones de habitantes han presentado un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, habiendo visto que es una problemática verdaderamente relevante, también es importante acá ver lo que tenemos por parte del Instituto Nacional sobre el abuso de drogas de Estados Unidos en el 2018, donde justamente este instituto encuentra que aproximadamente existe un 60% de casos de pacientes drogodependientes en tratamiento que tienen una comorbilidad de indicadores patológicos. Entre ellos, de estas patologías se han encontrado alteraciones a nivel de la personalidad. Asimismo, vamos a ver que por el lado del contexto también nacional de nuestro país, vamos a ver que el MINSA en 2024 nos revela justamente un número de casos bastante grande. Nos está revelando este alrededor de 80.271 reportes de casos de justamente personas que padecen un trastorno por consumo de sustancias, lo cual también se ve correlacionado con lo que pues nos dice la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas, de vida, en donde en el 2019 va a encontrarse que como uno de los principales motivos sobre el consumo de sustancias justamente es el control de las emociones. Habiendo dicho esto, vamos a ver que es muy importante, según lo que nos ha mostrado las investigaciones, que es importante que en esta investigación, pues justamente se pretende analizar la asociación entre la inteligencia emocional y rasgos de personalidad en pacientes adolescentes drogodependientes en Lima Metropolitana, habiendo visto que justamente son variables que se presentan frecuentemente en la población. Ahora con respecto a lo que vendría a ser justamente la definición y el modelo en cada una de estas variables de estudio, vamos a ver que en primer lugar, la inteligencia emocional. Tenemos acá a Brackett, Rivers y Salovey en 2011, los cuales definen que la inteligencia emocional es una capacidad o una habilidad que requiere que la persona pueda manejar y regular sus propias emociones, pero también las de los demás. En este caso, vamos a agarrar lo que vendría a ser el modelo de Baron, debido a que justamente va a ser el modelo en donde nos vamos a regir en este estudio. Y Baron justamente en el 2006, según su modelo, nos dice, o bueno, él interpreta que la inteligencia emocional es un grupo, es un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que impactan justamente en la capacidad de las personas para poder adaptarse y responder a las exigencias del entorno, de acuerdo justamente a su estado emocional. Ahora con respecto a la personalidad, vamos a ver que también la definición que nos brinda por una parte Carver y Connor Smith en 2010 dicen que la personalidad es la manera en cómo los individuos perciben e interpretan su entorno.
Esto también añadiendo lo que dice Princi y colaboradores en el 2009, donde nos indica que justamente los rasgos de personalidad repercuten en cómo el individuo va a responder o actuar o justamente la conducta con respecto a su entorno. Ahora, el modelo en el que nos vamos a basar es el de Costa y McCrae en 1992, en donde justamente ellos agarran este modelo de 5 grandes rasgos de la personalidad, en donde se van a componer entre aspectos personales, emocionales, interpersonales, experienciales y motivacionales, los cuales justamente va a impactar, ¿no? En las diferencias entre los distintos rasgos que tienen distintas personas y lo cual también se va a considerar dentro de estos 5 grandes factores esenciales que ellos nombran, lo que vendría a ser el neuroticismo, la extraversión, la apertura, la experiencia, la agradabilidad y la conciencia. Ahora, con respecto a las evidencias empíricas que otros estudios han podido realizar de acuerdo a estas variables de estudio, vamos a ver que justamente hay un estudio en México. En este caso fue un estudio donde han tratado de encontrar si hay algún tipo de relación entre la inteligencia emocional y el estrés percibido, en este caso comparándolo con una población drogodependiente de otra, de las cuales no es drogodependiente. Y en este caso, este estudio ha revelado de que existe una relación negativa entre la inteligencia emocional y el estrés percibido de los participantes justamente drogodependientes. En este caso, se ve, ¿no? Que también es es altamente significativo también. Entonces también se revela que existe lo que es el factor intrapersonal, también que está muy asociado con respecto a lo que vendría a ser eh, las pacientes drogodependientes, cómo influyen también estas variables de estudio en lo que vendría a ser su predisposición. En este caso también se encontró que los pacientes con adicciones, en este caso, también mostraron un menor puntaje de inteligencia emocional, pero también mayor estrés que la muestra que eran justamente personas sin esta condición de drogodependencia. Por esto, se concluye en este estudio de que la inteligencia emocional, al ser más desarrollada, puede disminuir el consumo de sustancias y prevenir las recaídas. Este estudio ha sido realizado justamente por Villarreal y colaboradores en 2020. Por otro lado, vamos a ver el contexto nacional, donde vamos a encontrar lo que vendría a ser la investigación de Cela y Quispe en 2019. En este caso, ellos han encontrado justamente con las mismas variables de inteligencia emocional y los rasgos de personalidad, los cuales han sido evaluados con instrumentos del NeoFi y de Lais de Baron en una comunidad terapéutica de Lima Metropolitana, encontraron ellos que no hubieron asociaciones o no se encontró una correlación significativa en las variables y en sus dimensiones. En este caso vamos a ver, por ejemplo, que no hubo asociaciones en neuroticismo, en extraversión, en la apertura, en amabilidad, ni en responsabilidad, lo cual va a hacer que se concluya en este estudio de que la inteligencia emocional no se vincula con los rasgos de personalidad, lo cual sugiere que es probable de que hayan otro tipo de factores, otro tipo de dimensiones que pudieran estar influyendo en la relación entre dichas variables que se podrían considerar. A continuación, vamos a ver lo que vendría a ser el objetivo de esta investigación. Esta investigación tiene como objetivo general justamente analizar la asociación entre inteligencia emocional y rasgos de personalidad en pacientes adolescentes drogodependientes en tratamiento en Lima Metropolitana. Como objetivos específicos tenemos lo que es identificar la asociación entre las dimensiones de rasgos de personalidad y el factor intrapersonal de inteligencia emocional,
en pacientes en etapa adolescente que justamente tengan drogodependencia y que se encuentren en tratamiento en Lima Metropolitana. Y como segundo objetivo específico tenemos lo que es reconocer la asociación entre el factor de extraversión, de lo que vendrían a ser los rasgos de personalidad, y las dimensiones de inteligencia emocional en la población que ya ha sido mencionada. Siguiendo con esto, vamos a ver que la hipótesis general que vamos a plantear es de que existe una asociación positiva, baja y no significativa entre la inteligencia emocional y los rasgos de personalidad en pacientes adolescentes drogodependientes en Lima Metropolitana. Esto planteado obviamente debido a los estudios empíricos que han demostrado que justamente es lo que más se suele hallar en este tipo de variables de estudio. Y como hipótesis específica, vamos a ver que vamos a plantear que existe una relación positiva, grande y significativa entre las dimensiones de rasgos de personalidad y el factor intrapersonal de inteligencia emocional en pacientes drogodependientes. Y como segundo objetivo, perdón, hipótesis específica, vamos a poner que existe una relación negativa, baja y no significativa entre el factor de extraversión y las dimensiones de la inteligencia emocional. Esto también, obviamente, sustentado debido a los estudios empíricos que hemos podido encontrar anteriormente. Ahora vamos a entrar a lo que vendría a ser los instrumentos que vamos a utilizar y cuáles son las dimensiones. Por parte de la inteligencia emocional, vamos a utilizar el instrumento del inventario de inteligencia emocional de Baron, la versión resumida. En este caso, este instrumento y en esta variable vamos a evaluar conforme a lo que vendrían a ser cuatro dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés. Este instrumento fue adaptado por Ugarriza y Pajares en 2005 en este contexto nacional. Y ahora por parte de la personalidad lo vamos a evaluar con el inventario de personalidad de los cinco factores de Neofi, también la versión resumida. En este caso, lo que vamos a evaluar es con respecto también a las dimensiones, cinco dimensiones que vendrían a ser neuroticismo, extraversión, apertura, agradabilidad y conciencia. Esto también fue adaptado al contexto nacional por Martínez y Casareto en 2011. Ahora, con respecto a la metodología del estudio, vamos a encontrar que este estudio es de tipo empírico. También hemos manejado lo que es una estrategia asociativa con diseño predictivo de correlación simple y de corte transversal. El tipo de muestreo es no probabilístico y por conveniencia a nivel correlacional. Y la población que hemos podido encontrar, la muestra que hemos podido tener a nivel censal es de 52 pacientes adolescentes drogodependientes de diferentes comunidades terapéuticas de Lima Metropolitana. Con respecto al análisis de datos, lo que hemos utilizado es el software Jamovi para toda esta parte estadística. Y en lo que vendría a ser el análisis descriptivo, vamos a justamente considerar lo que vendría a ser la media, la desviación estándar, la simetría y kurtosis. Por parte de la prueba de normalidad, hemos optado por utilizar Kolmogorov-Smirnov debido a que justamente la muestra es de 52 pacientes, siendo mayor a lo que vendría a ser 50 de la muestra, optando por justamente Kolmogorov-Smirnov. Y lo que vendría a ser la parte inferencial de este análisis, lo que vamos a hacer, o lo que hemos utilizado es la prueba de correlación de Pearson. Las herramientas que hemos utilizado justamente para este estudio son cuestionarios que han sido implementados de manera presencial en estas comunidades. Con respecto a lo que vendría a ser los criterios de selección en este estudio,
Pues obviamente se consideró a los pacientes drogodependientes adolescentes que justamente sean menores de 18 años en todo lo que vendría a ser únicamente la etapa adolescente, que se encuentren en tratamiento en comunidades terapéuticas de Lima Metropolitana. Y como criterio de exclusión, se excluyeron a los pacientes de los cuales las comunidades terapéuticas no dieron su consentimiento para la participación del estudio y además los cuales no pertenecían dentro del rango de edad, es decir, mayores de edad. Y tampoco se aceptó a pacientes que presentaran facultades mentales o físicas verdaderamente graves que hayan impedido la resolución de los cuestionarios. Habiendo dicho esto, vamos a ver los resultados que hemos podido obtener, primero en lo que vendría a ser el análisis descriptivo de las variables. En este caso, en la inteligencia emocional, hemos visto que hay una gran variabilidad, de manera moderada también, en las puntuaciones de los participantes, debido a que justamente no se dispersan demasiado y también se indica que hay una distribución prácticamente simétrica en lo que vendría a ser la simetría y kurtosis, aunque es ligeramente negativa, ya como lo vemos en estas puntuaciones que tenemos en el cuadro. En la parte de personalidad, también hay una mayor variabilidad, pero los valores igualmente, con respecto a la simetría y la kurtosis, son casi simétricos y levemente o ligeramente negativos, encontrándose también dentro del rango normal. Ahora con lo que vendría a ser la prueba de normalidad que hemos utilizado, en este caso, como ya lo había mencionado, debido a que la muestra es mayor a 50 participantes, hemos utilizado la prueba mediante Kolmogorov-Smirnov. En este caso, hemos visto que justamente utilizando Kolmogorov-Smirnov hay una significancia mayor a 0,05. En este caso, vamos a ver por parte de inteligencia emocional, tenemos 0,932 y por parte de la personalidad 0,896. En este caso, pues obviamente debido a esto, se indica que la distribución es normal y también rechaza la hipótesis nula de normalidad, por lo cual se cumple con el supuesto para poder aplicar el coeficiente de correlación de Pearson y lo que vendría a ser también que esta investigación cuenta con características de estadística paramétrica. Con respecto a la correlación entre las variables, vamos a ver justamente de que existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable de inteligencia emocional y de personalidad, debido a que podemos encontrar que la significancia en este caso es de 0,014, lo cual es menor a 0,05, por lo cual la correlación es de carácter positivo o directamente proporcional de magnitud baja, en este caso viendo lo que vendría a ser el Pearson, que es de 0,338 y de esta manera no se admite la hipótesis general del estudio que habíamos mencionado anteriormente, debido a que en este caso hemos evidenciado de que en realidad se afirma de que al mayor nivel de inteligencia emocional, ya que hemos dicho que es directamente proporcional, va a haber un mayor también nivel en lo que vendría a ser rasgos de personalidad y viceversa, siendo también altamente significativos. Sin embargo, esto va a cambiar un poco en lo que vendría a ser las dimensiones de las variables, puesto que vamos a encontrar, por ejemplo, que también se haya una correlación positiva, por ejemplo, en lo que vendría a ser el factor intrapersonal y la dimensión de neuroticismo en la personalidad, pero es una correlación positiva muy baja y no significativa debido a que la significancia que se encuentra es mayor a 0,05. Ahora, por parte de lo que vendría a ser la dimensión intrapersonal y la de extraversión, vamos a encontrar que en este caso hay una asociación negativa muy baja y tampoco significativa,
debido a que una vez más se encuentra que es una significancia mayor a 0,05. En lo que vendría a ser la inteligencia emocional intrapersonal y la apertura a la experiencia, vamos a ver que estas dimensiones tienen una correlación positiva, baja y no significativa también. Por otro lado, vamos a encontrar también que existe una asociación positiva, baja y no significativa en los factores intrapersonal y de amabilidad. Y por último, existe también una correlación negativa, muy baja y no significativa con respecto al área intrapersonal y la responsabilidad como rasgo de personalidad. En este caso, como hemos podido ver, pues justamente eh, se puede ver algún tipo de correlación positiva o también negativa, ¿no? Directa o inversamente proporcional. Sin embargo, no es totalmente significativa, es más, no tiene poca o baja significancia, por lo cual no es un resultado que se pueda ampliar para toda la población drogodependiente adolescente. Por otro lado, en las dimensiones de lo que vendría a ser el factor de extraversión con el área intrapersonal, encontramos de que existe una correlación negativa muy débil y no significativa. Y una vez más, porque justamente, por ejemplo, encontramos una significancia de 0,977 siendo mayor a 0,05. También vamos a ver que existe una correlación positiva, baja y no significativa entre la extraversión y el área interpersonal. También se halla que hay una asociación positiva y muy baja y no significativa con respecto a la dimensión de extraversión y adaptabilidad. Y finalmente tenemos lo que es que existe una correlación positiva, baja y no significativa con el factor de extraversión y manejo del estrés. Una vez más, estos resultados van a implicar que justamente no pueden ser generalizados para la población drogodependiente adolescente debido a que justamente no existe una significancia estadística que pueda corroborarlo, ¿no? Ahora con respecto a lo que vendría a ser a a la discusión, vamos a ver un poco de lo que vendría a ser la evidencia internacional. En este caso, como habíamos visto anteriormente, si bien en la hipótesis general sí veíamos lo que es una correlación significativa, esto luego no era igual con las dimensiones de dichas variables. Esto, justamente lo de las correlaciones bajas y no significativas, van a coincidir mucho en la investigación que hizo Singh y colaboradores en 2021. Ahora, con lo que vendría a ser, por ejemplo, la dimensión del neuroticismo y la inteligencia emocional como variable, que en este caso la de esta investigación fue de 0,056. Justamente se contrasta con una de las investigaciones que es de Saboa y Petkari en 2019, los cuales también encontraron, bueno, en este caso ellos encontraron una correlación negativa y significativa con lo que vendría a ser la regulación emocional y el uso emocional. Por otro lado, vamos a encontrar otra investigación de Hash y Meditsade en 2011, donde ellos encontraron a su vez que la inteligencia emocional está asociada a un menor neuroticismo, es decir, que es inversamente proporcional en su investigación. En este caso, el estudio también presente demuestra que hay algunas correlaciones bajas y también inversamente proporcionales. Mientras que Resai y colaboradores en 2021 van a hallar que existen correlaciones más altas y más significativas, en este caso en contraste con la investigación ya presentada, los cuales ellos vieron, por ejemplo, lo que vendría a ser las dimensiones de regulación, optimismo y adicción.
Y con lo que vendría a ser evidencia internacional, terminamos con lo que vendría a ser la investigación de El Bain y colaboradores en 2019, el cual reporta que las correlaciones son significativas en este caso entre los esquemas de personalidad. En este caso, ellos tomaron como consideración los rasgos paranoides, limítrofes y antisociales y lo que vendría a ser el reconocimiento emocional. En este caso se ha visto un poco de lo que vendría a ser el contraste con la presente investigación y ahora por parte de la evidencia nacional vamos a encontrar más coincidencias con lo que vendría a ser los resultados de nuestra investigación. En este caso, Cela y Quispe en 2019, ellos van a revelar, al igual que en esta investigación, que no hay una correlación significativa entre inteligencia emocional y rasgos de personalidad, debido a que ellos también tuvieron resultados de significancia mayor a 0,05, de correlaciones bajas y moderadas entre lo que vendría a ser estos valores que se muestran a continuación y con las coincidencias que hemos podido encontrar es que justamente en dicho estudio, la inteligencia intrapersonal con la dimensión de apertura se encuentra bastante similar con las investigaciones de Sela y Quispe. En este caso, lo que pudimos encontrar en nuestra investigación es de 0,195. Y vamos a ver que también otra de las coincidencias en su investigación es con respecto a lo que vendría a ser la dimensión de extraversión y la inteligencia emocional interpersonal. Por otro lado, tenemos la investigación de Tarazona en 2015, el cual justamente nos habla de que también encontró correlaciones muy bajas y tampoco no significativas entre la inteligencia emocional y la personalidad. Sin embargo, va a diferir un poco, por ejemplo, en lo que vendría a ser la dirección de los resultados. En este caso, él halla que existe una correlación negativa entre inteligencia emocional y neuroticismo, como podemos ver ahí los valores, mientras que en esta presente investigación no va a ser inversamente proporcional, sino que se encuentra más bien una correlación directamente proporcional o positiva, pero baja y no significativa. En este caso, alguna de estas diferencias también se les puede atribuir a lo que vendría a ser el contexto poblacional, debido a que, por ejemplo, Tarazona hizo su estudio en pacientes, perdón, en población que se encontraba dentro de un penal. Ahora, con respecto al análisis teórico que podemos utilizar para fundamentar un poco los resultados que hemos podido obtener, vamos a ver que en este caso, el modelo utilizado que hemos tenido en cuenta en lo que vendría a ser personalidad es el de Costa y McGrath, los cuales indican que la personalidad suelen ser tendencias estables y relativamente permanentes en los rasgos. Esto contrastándolo con lo que vendría a ser, por ejemplo, la inteligencia emocional por parte del modelo de Baron en 2006, el cual explica que el conjunto de competencias de la inteligencia emocional son adaptativas y sensibles al entorno y a la experiencia. Asimismo, vamos a ver que en la adolescencia lo que muchas veces sucede es que la personalidad, si bien Costa y McGrath dice que son tendencias estables y relativamente permanentes en el tiempo, en la adolescencia obviamente de que la personalidad aún se encuentra en constante transformación, todavía no se encuentra consolidada, por lo cual obviamente va a influir lo que vendría a ser otros factores contextuales, ya que es una etapa de vulnerabilidad. Esto se va a ver también muy relacionado a lo que nos dice Erickson. Erickson nos explica que justamente en la etapa adolescente, el adolescente va a pasar por una crisis de identidad, lo que vendría a ser exactamente la crisis de identidad con confusión de roles, lo que prácticamente nos dice que es una etapa altamente vulnerable para lo que vendría a ser la formación de identidad o la formación de personalidad del adolescente. En este caso también vamos a ver que Bordignon en 2005 nos dice que la regulación emocional
justamente y la identificación de emociones se encuentra aún en desarrollo. Entonces, es por ello de que es probable que los resultados sean justificados mediante este análisis teórico que hemos podido realizar, debido a que aún los rasgos de personalidad y también estas competencias en inteligencia emocional aún se encuentran en constante evolución porque justamente son pacientes que se encuentran en etapa adolescente, siendo también muy vulnerables a otros factores contextuales que podrían estar interviniendo en dicha problemática y no necesariamente lo que vendría a ser inteligencia emocional y personalidad. Es por ello de que también pueden depender algunos factores situacionales o incluso sociales del entorno. Esta vulnerabilidad se relaciona mucho también con los riesgos y con las recaídas al consumo de drogas. De esta manera, las implicaciones del estudio, vamos a encontrar que estos resultados que hemos podido ver, si bien no fueron altamente significativos, nos van a brindar una mayor noción de poder identificar otros factores o nuevos factores que se pueden trabajar en adolescentes drogodependientes. Como lo había dicho anteriormente, se pueden tomar en cuenta a partir de esta investigación otros factores contextuales como vendría a ser, por ejemplo, la familia del adolescente o los pares que justamente influyen muchas veces en esta etapa de vulnerabilidad del adolescente. Esto también se puede abordar justamente para poder prevenir aspectos de recaídas y también promover una mejor adherencia al tratamiento y al proceso terapéutico debido a que justamente fue esta población evaluada en comunidades terapéuticas. En conclusión, el estudio pues demuestra que existe una asociación poco significativa entre la inteligencia emocional y los rasgos de personalidad en pacientes drogodependientes en tratamiento, pudiendo existir, como había mencionado, otros factores que están influyendo como vendría a ser el entorno social en dicha problemática. Es de este modo que es importante tener como recomendación también de que esta muestra puede verse ampliada en otras regiones del país. En este caso, solamente se pudo aplicar en algunas comunidades de Lima metropolitana, pero sería interesante poder evaluar cómo también se ven los resultados en otras regiones. También teniendo en cuenta que se podrían indagar justamente otras variables de estudio, como las anteriormente mencionadas, algunas variables más contextuales que de repente estén involucrado un poco el tema más de la familia o de los pares que podrían estar influyendo en dichas variables, con la finalidad justamente de que haya un panorama más amplio de investigación y que también exista una mayor comprensión de los factores que podrían estar involucrados en la predisposición de esta problemática tan importante como es la drogodependencia en una etapa adolescente. Y finalmente vamos a ver que las limitaciones de este estudio, pues justamente como se ha podido ver, fue una muestra de 52 pacientes, debido a que es una muestra verdaderamente reducida porque es de difícil acceso. Lo que se ha podido recopilar es en distintas comunidades terapéuticas, sin embargo, no muchas de estas otorgan su permiso para poder intervenir en estos pacientes y justamente también se optó por una muestra censal en este caso, de los datos que hemos podido encontrar disponibles en distintos centros de tratamiento para pacientes drogodependientes. Teniendo en cuenta también que la población adolescente en dichas comunidades terapéuticas es mucho más reducida que la población adulta. Asimismo, otra de las limitaciones fueron las pruebas psicométricas aplicadas debido a que justamente sus versiones abreviadas solamente eran válidas para población adolescente y no para poder aplicarlo en una población adulta, que hubiera sido bueno también poderla estudiar en estas variables de estudio. Ahora vamos a ver que también existe una escasa investigación sobre la inteligencia emocional y rasgos de personalidad
En la población drogodependiente hay muy pocas investigaciones en realidad que se encuentren estas variables de estudio con esta población. Y también el tema es poco explorado en Latinoamérica y en Perú. Como se ha podido ver un poco en la discusión, la mayoría de investigaciones con estas dimensiones son del extranjero, más no se encuentra mucho en Latinoamérica y también muy poco en Perú, por lo cual existe una limitación en en el contraste con estudios previos. Estas limitaciones también se pueden considerar para futuras investigaciones. Muchas gracias.